días, bienvenidos y bienvenidas a Sin Fronteras, Día de la Alegría, 17 de julio de 2020, con Luis Enrique Guerrero y con Carlos José Hurtado, cuando son las 6 de la mañana con 30 minutos. Sin Fronteras, la revista, con William Griggs Vivado, en la primerísima, 91.7 y 105.3 FM. 6 de la mañana con 34 minutos. Hoy es el Día de la Alegría. En la madrugada de un día como hoy, en 1979, se fue el genocida Anastasio Somoza Debayle. La noche anterior había presentado su renuncia y después se fue. Y después vino la estampida de todos los gruesos del somocismo, que fueron los que lograron cupo en el avión, ¿verdad? Porque los guarditas, incluso hasta capitanes, algunos coroneles, los dejaron abandonados a su suerte, cayeron presos, estuvieron presos muchos de ellos hasta 10 años, ¿verdad? Pero ellos se fueron a disfrutar lo que se robaron porque dejaron saqueado el Banco Central. Literalmente, se llevaron todo. Lo que se robaron, a disfrutarlo y los beneficios de la ventaja que les ofreció Estados Unidos. Fueron a Honduras, a El Salvador. A El Salvador muchos se fueron por lancha. Bueno, y también ahí desembarcaron en el Golfo Fonseca, en el lado hondureño, salvadoreño. Después, muchos de los altos oficiales se quedaron en Guatemala, donde se sentían más protegidos porque ese ejército es clasista, ¿verdad? Estados Unidos, algunos fueron a parar a Argentina. En aquellos tiempos tenía la dictadura argentina, pero bueno, se fueron. Los sacamos, los expulsamos. El pueblo de Nicaragua dijo: váyanse o se mueren o caen presos. Tienen tres alternativas. Se rinden o se van, por las buenas o por las malas. Eso fue hace 41 años. Hoy han habido dianas en gran parte de las ciudades y municipios del país. Está embanderillado gran parte de Nicaragua, ¿verdad? Por donde quiera hay banderas del frente de Nicaragua, pintadas las aceras rojinegras. Los monumentos y las estelas a los héroes han sido remozados. Ayer fue el aniversario de la liberación de Estelí. Saludo a todos los estelianos, a la profesora Ángela Herrera, por cierto. A todos los estelianos. Ayer fue su aniversario. Bueno. Les voy a regalar unas camisetas. Miren, a los que están viendo Facebook Live. A ver, para acá. ¿Verdad? 41-19, siempre más allá y atrás, hasta la victoria siempre. Nos las regaló Imisa, nos regaló 90 camisetas y vamos a dar 50 para los trabajadores de la radio y 40 vamos a regalar, uno por vehículo o por persona, una. Vengan, de aquí a las 8 de la mañana. Hay 40 y 20M que son más tirando a S y 20XL más tirando a L. Eso es lo que hay. Así que el que quiera camiseta, 40 nada más hay. Nos dieron 90, 40 vamos a obsequiar y 50 se quedan para los trabajadores de la radio. De aquí a las 8 de la mañana. A ver cuánto dura eso. Bueno. Quiero recordar a un militante sandinista que pocos lo recordamos, vale la redundancia. Arturo Cárdenas lo escribió en su Facebook. Y quiero recordar a Mario de los Ángeles Larios Carrillo. Un cipote, chavalito, 20 años. Desde los 16 metidos en el frente. Cayó en combate la víspera del triunfo revolucionario. Es
lo más terrible que podía haber. El 18 de julio cayó en combate ahí por el crucero. Venía en la columna Alejandro García Abado, venía de Jinotepe, de Carazo, pues, rumbo a Managua. Él era sanmarqueño, de San Marcos, nació el 2 de octubre de 1959. Tenía 19 años, todavía no cumplía los 20. ¿eh? Su papá era Agustín Lario Ruiz, su mamá María Auxiliadora Carrillo. Y durante la ofensiva militar participó en la liberación de Diriá, de Diriomo, de San Marcos y de Diriamba. Hasta ofrendar su vida en el umbral de la victoria, nos recuerda Arturo Cárdenas, que también nos dice que junto a Mario de los Ángeles Larios Carrillo cae también en el combate el compañero, el militante sandinista Manuel Moya. Honor y gloria a los héroes y mártires de la revolución, a cuya memoria nos debemos, a cuyo ejemplo nos debemos. Son las 6 de la mañana con 40 minutos. Fíjense, ayer hubo una conferencia de prensa del general Julio César Avilés y del Estado Mayor General del Ejército y una parte del Consejo Militar, una parte muy importante del Consejo Militar que también estuvo presente en la conferencia. Y evidentemente el propósito del Ejército era sentar su posición frente a las calumnias que ha recibido a lo largo de los últimos 2 años y frente a la agresión contra la institución como tal que han desarrollado Estados Unidos y las viudas del somocismo. Eso era evidentemente el propósito de la conferencia de ayer. Además, el general Avilés explicó que ha hecho el ejército contra la pandemia, de qué manera ha contribuido a frenar la epidemia en esta etapa de declive final que tenemos en Nicaragua. Como yo les decía el otro día, aunque les duela la vida del Cerotal, pero somos triunfadores sobre la epidemia. Y también habló de cómo van a celebrar los aniversarios del ejército que se avecinan, pues el cuerpo médico militar, la fuerza aérea, la fuerza naval, el propio ejército, cómo se van a realizar. Y una cosa importante, también habló de la lucha contra el crimen organizado. Y en este sentido calculan en 700 toneladas de droga las que evita el ejército que entren al país. El ejército, la policía, el muro de contención, ejército, policía, instrumentos del Ministerio de Gobernación. Eso no solamente es el ejército, pero digamos que el ejército es parte de esa fuerza, de ese muro de contención, y le corresponde la parte de la frontera. Por lo tanto, el ejército le toca evitar que ingrese la droga, que transite la droga por Nicaragua, por cualquier lado, por el lago Cocibolca, como te acordás que hubo aquella ruta quebrada por la policía y por el ejército, o por el Caribe, o por el Pacífico, o por las fronteras terrestres de Honduras y de Costa Rica, por donde quiera que sea, pues. Entonces esto es muy importante. No estamos hablando de centavitos, ¿verdad? Sino que estamos hablando 700 toneladas de cocaína. Esos son miles de millones de dólares que no pasan por aquí. En Costa Rica, las fuerzas sociales de Costa Rica identifican al Estado costarricense como un narcoestado. En Honduras, las fuerzas sociales hondureñas identifican al Estado hondureño como un narcoestado. En Guatemala, las fuerzas sociales guatemaltecas identifican al Estado guatemalteco como un narcoestado. Estamos rodeados por narcoestados. Y semejante entorno tan difícil, y somos un paraíso en este país. Este país es un paraíso. En ese sentido, comparado con todo lo demás, no estamos hablando que no circula droga. Claro que
que sí, pero se evitan 700 toneladas. A veces es imposible. Pero el esfuerzo descomunal que ha hecho todas las instituciones que participan en este muro de contención, Policía Nacional, Ejército de Nicaragua, principalmente, ese es un esfuerzo descomunal. Este año ya llevan incautados como 7, 8 millones de dólares en efectivo y una enorme cantidad de droga. Como decía el general Avilés, si se incauta malo y si no se incauta también. Si se incauta es que es poquito, si se incauta mucho está sospechoso, no se les halla el acomodo. Son una gatangora todos los somocistas. Son una gatangora. Ya saben por qué, ¿verdad? Pero bueno, y también hubo el inspector general del ejército dio lectura al pronunciamiento del Consejo Militar. Entonces vamos a leer, mejor dicho, una parte de ese pronunciamiento leído por el mayor general Corrales, Marvin Elías Corrales Rodríguez, inspector general del Ejército de la República. También estuvo el jefe del Estado Mayor, el general Bayardo Ramón Rodríguez. Y ahí además estaba, como te decía, parte del Consejo Militar. ¿Qué es el Consejo Militar? Son los jefes del ejército, hombre. De las direcciones, de las unidades más grandes, de los aparatos especializados del ejército y oficiales que el general de ejército, el jefe del ejército, considera que son importantes por el trabajo que realizan. Entonces, ese es el Consejo Militar. O sea, 32 oficiales de primer nivel, generales y coroneles. El menor rango ahí es teniente coronel, creo yo. O sea, los que están al mando de las tropas. ¿Por qué es importante? ¿Quieren saber por qué es importante? Echen un ojo a lo que pasa en Bolivia o a lo que pasa en Ecuador. Echen un ojo. O a lo que pasó en El Salvador. ¿Ya? Entonces, por eso es muy importante. No solo se trata de que el jefe del ejército, el general Avilés en nuestro caso, prometa y así actúe en fiel cumplimiento a la Constitución y las leyes, sino que el cuerpo militar respalde a su jefe y esté cohesionado alrededor de su jefe. Y eso es lo que ocurre en Nicaragua. Aquí no hay divisiones, hermano. Una sola piña son. Están apiñados detrás de su jefe. Ahí vamos. Muy importante lo que ayer ocurrió. Muy importante en términos políticos. Muy importante. En la conferencia de prensa participó la jefa de prensa de Radio de la Primerísima, Tirsa Sáenz, que está de vacaciones, pero ella se fue a meter a la conferencia, ¿me entendés? Barbaridad, Tirsa. Pero bueno, saludo a Tirsa. Sus preguntas fueron, digamos, a las que mayor tiempo dedicó el general Avilés para responder y con mayor, digamos, contenido político. Entonces les voy a presentar la respuesta que da el general Avilés a la pregunta de Tirsa, que por qué el lema de este año, firmeza y cohesión, ¿a qué se debe? ¿Qué significa? Y ahí el general Avilés le tira una andanada a la viuda del somocismo. No le gusta a la profesora Morales el otro término. Le tira una andanada. Deben estar todavía con la cara ardida, hermano. De hecho, ahí están reaccionando de esa manera, llorando, un llanto que se tiene, un lloriqueo. Si tenían todavía algún atisbo de esperanza que el ejército les ayudara y diera el golpe de Estado, ayer se les quitó de una vez por todas. Escuchemos a Tirsa Sáenz formulando la pregunta y al general Julio César Avilés respondiendo. Buenas tardes, mi nombre es Tirsa Sáenz y soy periodista de Radio La Primerísima. General, dos cosas. Una, que nos explique un poco lo del lema, firmeza y cohesión. Tal vez puede profundizar sobre esas dos cosas que, a mi juicio, son muy importantes para entender el papel del ejército en este momento.
Sobre el lema nuestro de este año es en la defensa de la patria. En la patria somos todos. La patria para nosotros no es un concepto abstracto, la patria es todo nuestro pueblo, sin distingo de ninguna naturaleza y el territorio donde nos parieron. Esa es la patria para todos nosotros. Entonces, en defensa de la patria y la institución que sirve a la patria, institución que sirve a nuestro pueblo, institución en la cual todos los integrantes, ¿verdad?, somos capaces de dar la vida por los sagrados intereses de esta nación. Y es una institución que sigue siendo atacada, calumniada, ataques a diario, no han parado, con el objetivo de mermar su credibilidad. ¿Y quiénes lo hacen? Sencillamente los que no hacen absolutamente nada. Y hay quienes se llenan la boca en decir aquí que para eso nos pagan. ¿Saben qué? A todos esos hablantines, vividores, asalariados, con toda la autoridad moral de nuestros soldados, con toda la autoridad moral de nuestros sargentos, con toda la autoridad de nuestros oficiales, compañeros y compañeras, les decimos que la entrega nuestra en el cumplimiento de las misiones y tareas no está determinada por los salarios que vengamos. Ellos que tanto critican, que se vengan, pues le vamos a dar las botas, le vamos a dar los uniformes a ellos para que vayan a patrullar a la frontera. Si dicen ellos que estamos haciendo malas cosas, que vengan ellos pues y se vayan con nosotros. Los que critican a esta institución, que no hacemos nada cuando se están quemando nuestros bosques, que vengan. Vamos a ver si se van a ir a suazar con nuestra gente. Ahí, en la lucha contra los incendios forestales. O si van a ir a navegar con nuestros marineros. Hay distancias donde solo vas a ver mar y solo vas a ver el cielo y el sol. O la luna y las estrellas. Y eso critican y critican y critican y calumnian. Y yo les respondo a ellos. Dice, pagan los impuestos, dice. Como que fueran ellos los que se meten la mano en la bolsa y nos vienen a pagar a todos nosotros. Y se llenan la boca con eso. Eso que nos insultan a diario, eso que nos calumnian a diario. Calumnias y mentiras que rechazamos tajantemente. Nosotros decimos que lo que hacemos decimos y lo que decimos lo hacemos. Sobre esa base nosotros soportamos nuestra credibilidad. Y son nuestros actos los que determinan el nivel de autoridad que tiene esta institución al servicio de nuestro pueblo. Y nuestro pueblo le decimos que no se deje engañar, que no le manipulen la mente estos asalariados, estos vividores, que eso viven, de estar hablando. Esa es su manera de vivir, criticando a esta institución. Que vengan pues, los vamos a aceptar, que vengan aquí, los vamos a mandar a cumplir las misiones ahí. Y nosotros siempre hemos dicho que aquí nuestros actos no están determinados por el salario. Aquí hay un compromiso con la patria, por eso decimos que en defensa de la patria. Y esta institución al servicio de esos mismos que nos calumnian, ¿verdad? Nosotros, ese lema, en defensa de la patria, y esta institución al servicio del pueblo, lo vamos a hacer con firmeza y cohesión, como lo estoy haciendo yo, como comandante en jefe del Ejército de Nicaragua en esta reunión. Ese es, ¿verdad?, el fondo de nuestro lema en el presente año, Tirsa. Gracias. Hablantines, vividores, asalariados. Van a ponerse las botas, pues. ¡Jale! Ustedes son mejores que los compañeros. Vayan ustedes. Pues dicen que ahí les van a dar trabajo, que les van a pagar. Juega, pues, vayan. Ustedes están acostumbrados a ganar $1,500, $2,000 robados al pueblo de Estados Unidos. Se lo han robado. Están acostumbrados a ganar eso mínimo. Más viatiquito y no sé cuánta cosa más. Ahí no, en el ejército no van a ganar eso.
Vayan pues. Se meten ahí a la brigada que se encarga de la defensa de los bosques. Vayan. Y ahí. Los están esperando. Apúrense. Y el pronunciamiento del Consejo Militar creo que es muy importante. No voy a leerlo todo, sino que voy a leer los dos puntos, en mi opinión, más relevantes. Tercero y cuarto. Los más políticos. Recuerden, el ejército no es apolítico, es apartidista, pero su naturaleza es política. Todo ejército en todas partes del mundo, su naturaleza es política. Que no vengan con cuentos, que no les enreden la vida. Apartidista es otra cosa. Es decir, no pertenecen a un partido, estamos claros, pertenecen al país. Se subordinan a las leyes, a la Constitución. La Constitución determina que el presidente de la República es el jefe supremo del ejército. Por lo tanto, el jefe del ejército se subordina al presidente de la República. Se acabó, eso dice la ley. Ya está. Y los militares son así, mano. ¿Qué dice la ley? Yo lo que tengo que hacer es la ley, ya está. No anden con ese cuentecito, ay, que el ejército es la policía. Mentira. Lo que quieren es destruir al ejército para ellos construir un ejército somocista que se encargue de matar a los ciudadanos. Eso es lo que quieren, ese es su objetivo. Es destruir el ejército sandinista para reconstruir el ejército somocista. Ese es su objetivo. Es como la democracia. Para ellos democracia solamente es aquella en la que no estamos los sandinistas. Eso es igual. Es igual. Para ellos es bueno el ejército si es somocista. Es buena la policía si es somocista. Si no es somocista y no es si el ejército no es somocista y si la policía no es somocista, ambos instrumentos hay que acabarlos. Y la democracia no le sirve si la democracia incluye a los sandinistas. No le sirve. Entonces para ellos democracia es los sandinistas presos, los sandinistas proscritos, los sandinistas asesinados, los sandinistas empujados fuera del país. Esa es su democracia. Es la misma receta que aplicaron los marinos norteamericanos en 1909, en 1910 y hasta 1913 cuando proscribieron a los celayistas. Y la misma receta están aplicando ahora los somocistas. Y la encubren de cualquier manera. Vamos a ver quién puede más, si el pueblo de Nicaragua o el somocismo. Y ya saben ustedes, ahí están las respuestas. 1979, toda la década de los 80 y de 2007 para acá. Esa es la respuesta. Bueno. Me desbosqué, ¿verdad? Vámonos con el Consejo Militar. Por unanimidad, esto es importante, por unanimidad. O sea, cuando lo dice el ejército, cuando un cuerpo militar de características verticales como el ejército te dice por unanimidad, es porque han discutido el tema y han tomado una decisión. Y ahí no crean que es que el que cae otorga. No, todos los jefes tienen que hablar y levantar su manito y firmar. Eso no solamente de silencio. Bueno, pues yo hago lo que la mayoría dice. En el ejército no funcionan así las cosas, hay que decirlo. Y hay que firmar. Así es, hermano. Entonces, cuando te dicen por unanimidad, es que es por unanimidad. Por unanimidad. Con la firmeza y cohesión que mantenemos con alto sentido patriótico y dignidad. Rechazamos los infundados señalamientos llenos de desinformación con evidente intencionalidad política y de naturaleza injerencista en asuntos internos que solo competen ventilar a todos los nicaragüenses. Más claro no canta un gallo. Consecuentes con los principios fundamentales establecidos en nuestra Constitución política y desde el amor a la patria y de nuestra conciencia acerada en 1000 batallas, leales y sin dobleces, seguiremos defendiendo la independencia, la soberanía y la autodeterminación nacional, derecho irrenunciable del pueblo y fundamentos de la nación nicaragüense. Mira, aquí hay una frase que pareciera retórica. En el caso del ejército de Nicaragua no es retórica. Cuando te dice desde nuestra conciencia acerada en 1000 batallas, te está recordando, nosotros venimos
de 2 conflictos militares en los cuales nos proclamamos vencedores. El triunfo sobre la dictadura y el triunfo sobre los mercenarios somocistas contratados por el gobierno de Estados Unidos en los años 80. Son guerras, o sea, no son como las de los ejércitos que por aquí andan, que solamente se encargaron de masacrar a su pueblo. No, hermano, aquí vencimos. Además, son soldados fogueados en el combate, no son de escritorio, hermano. Todos esos mandos saben lo que es la guerra, saben lo que duele, saben que hay que hacer todo lo posible por impedirlo, pero no le tienen miedo y han demostrado que son vencedores. Entonces, cuando vos hablas de conciencia cerrada en 1000 batallas, eso no es gratuito. Eso simplemente refleja una experiencia de vida militar y de vida como seres humanos. Esto es muy importante. Sigo. Por lo tanto, ante los actos de injerencia en asuntos internos, estamos en el pleno derecho de trabajar para preservar y defender a nuestra patria, nuestra institución y a todos sus integrantes. Esto es también muy importante. O sea, no solo se trata de cumplir con la ley, trabajar para defender la patria, sino que también dicen defender a nuestra institución, al cuerpo, al colectivo y a todos sus integrantes. Eso trasciende la simple agresión individual que puede haber de potencias extranjeras. Recuerden, durante la aventura sangrienta de los somocistas de abril de 2018, atacaron casas, quisieron matar oficiales del ejército. ¿No? Recuerden. Entonces ahora te dice, espérate, tenemos todo el derecho, no solo a defender la patria, sino a la institución y a todos sus integrantes. ¡Ojo! Ratificamos que seguiremos firmes en la defensa del ejército de Nicaragua, que como lo dispone la Constitución política, es una institución nacional, apartidista, política, obediente y no beligerante. Y yo no estoy de acuerdo en esto de apolítica, porque no es cierto, pero bueno, lo dice el Consejo Militar. No tenemos competencia alguna para dilucidar o resolver problemas de naturaleza política. Entonces, así, para ello existe la legislación nacional, para ello existe en la legislación nacional los procedimientos que deben adoptar los actores políticos para resolver sus controversias. Nuestra actuación siempre ha estado apegada a nuestra constitución política y las leyes de la República, y en esa lucha estratégica seguiremos avanzando. La credibilidad, oigan esto, la credibilidad del ejército de Nicaragua siempre estará basada en el principio de que decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos, tal y como lo hemos expresado en diferentes declaraciones, comunicados y notas de prensa. Ese lema es de aquí de la primerísima, ¿sabía? Lo inventamos allá en los 90, como para el 95. Sabemos lo que decimos, sabemos lo que decimos y decimos lo que sabemos. Eso es lo que se dice. Y ahí salió el nombre del programa de Omar. El ejército dice, decimos lo que hacemos y hacemos lo que decimos. Cuarto punto de ese comunicado. 7:02. Ya se terminaron las camisetas para que ya no vengan. Vamos a preguntar ahorita. El Consejo Militar, de forma unánime y cohesionado, expresando el sentir de todos los integrantes del ejército de Nicaragua, rechazamos y no aceptamos actos de injerencia, ataques y señalamientos infundados y calumniosos sobre hechos y acciones nunca cometidos. Y rechazamos la manipulación y desinformación que a nivel nacional e internacional realizan contra nuestra institución y nuestro comandante en jefe general del ejército, Julio César Avilés Castillo. Solo quedan 8 camisetas, solo quedan 8 para que los que vienen lejos mejor se regresen. Hemos ratificado nuestro total respaldo al comandante en jefe general de ejército, Julio César Avilés Castillo,
y a las decisiones institucionales tomadas en el marco de la grave situación que ha vivido el país, y expresamos que nos mantendremos firmes, leales y cohesionados alrededor de su mandato al frente del ejército de Nicaragua. ¿Estamos claros? Por mucho que lo repriman a Avilés, tiene el respaldo cohesionado y unánime de todo su general. Y hay fíjate que se me había olvidado, en la alocución que hace el general Avilés, él menciona un rango que parece de poca importancia y es de vital importancia. Él dice, nuestro sargento. ¿Saben por qué? Porque el sargento es el que tiene mando directo ahí, de la escuadra, del pelotón, es el sargento. Si vos no tenés el respaldo de los sargentos, hermano, podés tener a los tenientes coroneles, a los coroneles, a los capitanes generales, pero si los sargentos no quieren obedecer, se te armó la samotana. Eso es muy importante. La decisión unánime adoptada el pasado 12 de octubre del año 2019, cumpliendo lo mandatado por ley de proponer al general de ejército general Julio César Avilés Castillo para ocupar el cargo de comandante jefe del ejército de Nicaragua por su gestión y capacidad de conducción de la institución, el respeto a la ley y sus cualidades militares y humanas, propuesta que fue aprobada por el presidente de la República y jefe supremo del ejército de Nicaragua, la sostenemos firme y por ley de la República ese mandato se ejercerá en el periodo establecido. O sea, no estén jodiendo. Nos mantenemos con el general Avilés y va a cumplir el mandato que por ley le corresponde. ¿Cuándo termina? 2025. ¿Querés cambiar al general Avilés? Espérate a 2025. No estés jodiendo, espérate a 2025, ya está. Y como además el próximo año nos vamos a pegar una barrida que no es jugando, entonces se van a tener que esperar quién sabe hasta cuándo, hermano. Y Avilés va a morir de viejito y todavía van a andar buscando cómo quitarlo. Avilés, ¿cuántos tendrá? 63 por ahí. Y le faltan como 30 años, imagínate vos. Pobrecito esta gente, por imbéciles. Finalmente el Consejo Militar reafirma que somos un ejército nacido del pueblo. Somos el pueblo mismo uniformado trabajando en su propio beneficio. Y siempre, en todos nuestros actos, nada estará por encima de los intereses de la nación. Somos un ejército fuerte, sólido, con lealtad inquebrantable a nuestra patria, cohesionado y formado con principios y autodeterminación, lleno de patriotismo y dignidad, al servicio de todos los nicaragüenses, sin distingos de ninguna naturaleza y dispuesto siempre a dar todo por la patria. En defensa de la patria y la institución, firmeza y cohesión, a las 14 horas del 8 de julio de 2020, pero que fue dado a conocer ayer por el ejército de Nicaragua, el pronunciamiento del Consejo Militar. Más claro, no cante un gallo, hermano, no dejen de joder, eso es lo que nos está diciendo el ejército, dejen de joder, hombre, váyanse a lo suyo. Cuando regresemos vamos a hablar de la revolución de estos 41 años, son las 7:07. Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay hombres que luchan un año y son mejores, pero hay hombres que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. Bueno, se agotaron las camisetas en menos de media hora. Se fregaron, mano. Es de la Federación Sindical de las Minas, la camiseta que nos regalaron. Nos regalaron 90, hemos regalado a su vez a los oyentes de Sin Fronteras 40 y 50 para los trabajadores. Entonces se las voy a volver a poner para que les dé envidia, hermano, a los que no la agarraron. Mira, y está bonita. La Paloma de la Paz, 41-19, siempre más allá. Y atrás hasta la victoria siempre. Y en la manga y misa. Y la Federación Sindical de Mineros, de los sindicatos mineros. No, mira, no vaya a ser que me la robe. Que aparezca. Ya está la ensucié, mano. Bueno. Yo voy a hablar por supuesto, del 41 aniversario, pero no lo voy a hacer a partir de lo que los dirigentes han dicho sobre muchas cosas que nos han pasado. Es decir, he tomado frases, conceptos
del Che, de Carlos Fonseca, de Carlos Núñez, de Tomás Borges y de Daniel Ortega. De Bayardo Arce y de Daniel Ortega. Y lo vamos a ir desgranando. A ver si nos da tiempo. Son las 7:12. Hoy el programa del MEFCA. Y a ver, por lo tanto tenemos que salir antes de las 8 de la mañana. El Che tiene una definición de lo que debe ser un marxista, dice él. Yo lo digo, lo aplico a Nicaragua, un sandinista, ¿no? Y lo podemos hacer más a lo general, un revolucionario. Quiero comenzar con eso para después unirlo con una frase de Carlos Fonseca. Dice el Che: el marxista, yo digo, el revolucionario, debe ser el mejor, el más cabal, el más completo de los seres humanos, pero siempre, oigan esto, por sobre todas las cosas, un ser humano, un militante que vibra y vive en contacto con las masas, un orientador que plasma en directrices concretas los deseos de las masas, un trabajador incansable que entrega todo a su pueblo, un trabajador que entrega sus horas de descanso, su tranquilidad personal y de su familia a la revolución, pero nunca ajeno al calor humano. Mejor definición es poco probable que la encontremos. Por sobre todas las cosas, un ser humano en contacto con la gente. Es un concepto que Carlos Fonseca lo decía una y otra vez. Incluso fue parte de las discusiones ácidas que hubo en la época de la división del frente entre 75 y 79. Esos conceptos de Carlos, pegado a la gente. Y Daniel es uno de los que más empuja, pegado a la gente. El frente tiene que estar pegado a la gente. Hay que saber lo que la gente quiere, hay que interpretar lo que la gente quiere, hay que saber por dónde estamos trabajando mal. Hay que hablar con la gente. Miren lo que pasó, lo que hicimos ahorita para frenar la epidemia. Con la gente. Eso es. Pegadito a la gente. Nada somos sin la gente. Somos instrumentos de la gente. La gente no es nuestro instrumento para escalar en el poder. Nosotros somos instrumentos de la gente y estamos al servicio de la gente. Y esto lo uno con lo que dice Carlos Fonseca. Es una frase muy corta, muy emotiva. Dice Carlos: la victoria tiene un precio elevado y triste. La alegría total, por eso mismo, es patrimonio de las generaciones futuras. Nosotros creímos, antes de abril de 2018 creíamos, hemos conquistado, hemos logrado, hemos culminado esa frase que decía Carlos. Desgraciadamente aterrizamos, el somocismo nos hizo aterrizar con el terrorismo que lanzó ese año. Creíamos que ya las generaciones futuras, de las cuales hablaba Carlos, estaban disfrutando de la alegría total. Nos arrebataron eso los somocistas de nuevo. Y vamos de nuevo a conquistarlo. Lo estamos conquistando todos los días. Y esto de la victoria tiene un precio elevado y triste, nunca mejor dicho, porque, como decía Doris el otro día, Doris Tijerino, o sea, si hay algo que todos los que vivimos el triunfo de la revolución, a todos nos pasó, fue el sabor agridulce. Sí, ganamos, y entonces llorar por los que no estaban. Y empezar a recordar a todos los que no estaban, a los que uno conocía o los que uno sabía por referencia histórica. Y eso te causaba un enorme dolor, no lo pudieron ver. Pero como decía Dori Tijerino, misión cumplida, compañero, triunfamos. Pero aún así, el dolor es grande. Y ese dolor es un dolor que lo vamos a llevar toda nuestra vida. O sea, vamos a dejar este mundo y nos vamos con ese dolor. El dolor de los compañeros y de las compañeras que dieron su vida por la libertad.
O sea, yo te aseguro que las nuevas generaciones de sandinistas que tienen ahora sus propios héroes de su generación, los muchachos que asesinaron el somocismo en el 2018, los policías que tienen a sus propios oficiales asesinados por el somocismo, esos 23 compañeros, ¿no? Es decir, eso te da otra dimensión del compromiso. Ya tienen algo que no hubiéramos querido, jamás quisimos que eso ocurriera, pero ocurrió. Y eso te da un compromiso mucho mayor. Eso te hace un compromiso que te nace las entrañas, porque te acordás de tus muertos. Le pasa a los sandinistas de Jinotepe. Estoy hablando de las nuevas generaciones. A los de Jinotepe, a los de Masaya, a los de Matagalpa, a los de León, a los de Chinandega, a los de Estelí, a los de Diriamba, a los de Granada y a los de Managua. Y te cito donde hubo más asesinatos de parte del somocismo. Entonces, recuerden, compañeros de las nuevas generaciones, la alegría total es patrimonio de las generaciones futuras. Entre tanto, hermano, lucha y sacrificio. Trabajar, avanzar, combatir y vencer. Organizar para el combate, combatir para organizar. Siguen vigentes todas esas cosas. Les tiro otro pensamiento, de Carlos Núñez, el queridísimo Roque, el comandante Roque, jefe del repliegue, fallecido el 2 de octubre de 1990. Decía Carlos Núñez: nuestro pueblo no tuvo otra alternativa. Más de 4 decenios de opresión y explotación encarnizada no podían tener otro desenlace que el de eliminar una dictadura despótica con la fuerza del pueblo en armas. Sobre las espaldas del sandinismo estaba grabada la misión histórica de sepultar con la acción revolucionaria del pueblo y su vanguardia a la dictadura militar somocista. Esta es otra cosa que me parece un concepto que tenemos que recordar. Los sandinistas no tomamos las armas porque nos gustaba. No era asunto que los compañeros que fueron guerrilleros y que protagonizaron gestas heroicas y que hoy son héroes vivientes, ya en el ocaso de sus vidas, pero son héroes vivientes. No es que ellos tomaron las armas porque les gustaba enmontañarse, porque les gustaba irse a meter a ciudades que no conocían, sin volver a ver ni a su mamá, ni a su papá, ni a su mujer, ni a sus hijos, ni a su marido, ni a sus hijos, ni a sus abuelos, ni a nadie. No era que les gustaba eso, es que no hubo más remedio. No dejó alternativa a la dictadura. Por 2 razones. Primero, cuando te surgía de la convicción y de la conciencia, porque no había otra forma de acabar con la opresión y con la miseria que vivía el pueblo de Nicaragua. Y segundo, lo que no surgía de esa conciencia era porque si no lo hacían los mataban, que es lo que pasó con muchísimos jóvenes del pueblo nicaragüense, que fueron asesinados por ser jóvenes. Es que no era que anduvieran militando, era por ser jóvenes. Que les revisaban las rodillas, los codos. Si andabas de casualidad un raspón porque te habías caído, estabas listo y servido. Y eso hay montones de testimonios, de pruebas. Entonces, por convicción, porque era la única manera de derrocar a la dictadura de Somoza y conquistar la libertad, pero también por necesidad, si no te mataban. No hubo más alternativa, no es asunto de una... Ve qué bonito, voy a ser guerrillero, voy a ser como el Che, no sé qué. No eran así los compañeros. No fueron así los compañeros, ninguno. Porque es que a Daniel Ortega le gustó, mano, que lo cachimbeara la guardia y que después agarrara las armas y que lo agarraran preso y que pasó 7 años después y andar montañado y olvidarse de su mamá, de su papá. ¿Vos crees? No, hombre, o que a Bayardo Arce, o que a Odoris Tijerino, o que a Olga Vilés. No, hombre, a ninguno de ellos les gustó eso.
o al general Avilés. No, eso no es así. No hubo otra alternativa así. Esto es importante. Si hay alternativas, siempre los revolucionarios agotamos las otras alternativas y en última instancia ocupamos la lucha armada cuando hay que defendernos o cuando hay que acabar con un régimen tiránico. Ahora voy con el comandante Bayardo Arce. Ayer hizo un saludo muy bonito, Bayardo. Está flaco. Bueno, dice Bayardo, el movimiento nuestro, estos son conceptos importantísimos. El movimiento nuestro, el Frente Sandinista, recoge la esencia, lo mejor de este movimiento patriótico, de esta gesta patriótica que se desarrolló entre 1927 y 1934 y lo incorpora a la realidad presente en conjugación con las teorías políticas modernas, con las teorías científicas que analizan la realidad social, que analizan la realidad económica de los pueblos. Eso viene a ser el sandinismo hoy en día, es decir, una conjugación de nuestras tradiciones de lucha que encontraron su máxima expresión en el general Sandino y en los aportes del movimiento revolucionario, de las teorías científicas de la revolución que actualmente guían los pasos de los pueblos para su emancipación social y política. Ha sido imposible, dice Bayardo, pese a todos los esfuerzos del imperialismo, detener nuestra revolución. Con todo y sus presiones, con todo y sus amenazas, con todo y sus chantajes, nosotros recuperamos para nuestro pueblo el derecho de explotar únicamente nosotros y para beneficio de nosotros los nicaragüenses todas nuestras riquezas naturales, aunque se vieran afectados los que antes se llevaban el oro de nuestras minas o las maderas de nuestros bosques o la pesca de nuestros mares. Muy claro. Ahora voy con Tomás. Fíjese bien, nosotros somos síntesis en términos históricos de la experiencia de lucha del pueblo de Nicaragua. Estamos hablando desde Irangén. Después hubo un lapso como de 3 siglos, hermano. Más de 3 siglos. Hasta que los somocistas de entonces, que se llamaban legitimistas, contratan a William Walker, un filibustero. Lo contratan. Los herederos de esos que contrataron a Walker son los mismos que hoy están queriendo derrocar al Frente Sandinista. Son igualitos, son lo mismo. Hasta que aparece ahí Andrés Castro como símbolo de la resistencia popular y el general Estrada dirigiendo las tropas para derrotar a los filibusteros. Y después aparece Celedón, que se inmola en lugar de rendirse ante los yanquis. Un militar destacadísimo de la época, muy querido en el ejército, el primer ejército institucional que tuvo Nicaragua, el ejército que funda Zelaya, muy querido por sus victorias en las guerras contra Honduras y contra El Salvador, entre 1905 y 1907 más o menos. Muy querido. Y Celedón, con una formación patriótica, nacionalista, dice, no, los yanquis aquí no pueden venir a mandarnos, y lucha. Los capturan y lo asesinan. Y luego viene Sandino, ya conocemos la historia de Sandino. Y después venimos nosotros con Carlos Fonseca a la cabeza. Dice Tomás, ¿y qué es en última instancia el Frente Sandinista de Liberación Nacional? Es la unidad de los oprimidos, de los explotados, de los revolucionarios, de los obreros y campesinos, de los antiimperialistas, de los internacionalistas, de los hombres y mujeres sencillos, puros y honestos, de quienes nacieron de pie y jamás se van a poner de rodillas, de los que están dispuestos a morir por su patria, por su pueblo y por su revolución. Desde sus primeros momentos, recuerda Tomás,
el Frente Sandinista tuvo como base ideológica el pensamiento revolucionario y antiimperialista de Augusto César Sandino. Esto sin marginar la ciencia revolucionaria. Era criterio del FSLN que la lucha debía basarse en las mejores tradiciones de lucha, en el pensamiento de Sandino, pensamiento que se fue mejorando y enriqueciendo con el pensamiento de Carlos Fonseca. Sin duda alguna, de todas las organizaciones existentes a lo largo de la historia política de Nicaragua, el Frente Sandinista de Liberación Nacional es la única que ha expresado a plenitud los intereses cardinales de nuestro pueblo, la única organización que ha sido capaz de conducir a nuestro pueblo hacia la victoria en la etapa de la guerra, y será sin duda alguna la única organización capaz de conducir a nuestro pueblo hacia nuevas victorias. El militante sandinista, dice Tomás Borges, y el miembro de las Fuerzas Armadas, policía, miembro del Ejército, miembro de la Seguridad del Estado. Atención, compañeros oficiales del Ejército y de la Policía, oigan esto. El militante sandinista y el miembro de las Fuerzas Armadas, policía, miembro del Ejército, miembro de la Seguridad del Estado, debe ser un ejemplo de todo. Algunos creen que solo deben ser ejemplo en la reunión partidaria, o en el cuartel, o en la oficina, cuando deben ser ejemplo las 24 horas del día para ser digno del carnet de militante o del uniforme que portan, de la policía o del ejército. Deben tener una moral superior para ser hijos de Sandino. El ejemplo no solamente en el cuartel o en la oficina, 24 horas del día. Y culmino con las frases de Tomás, después voy con Daniel. Un partido revolucionario de nuevo tipo que no se parezca en nada a los viejos y podridos partidos del pasado. Un partido que no esté domesticado ni por el miedo, ni por el oportunismo, ni por el sectarismo, ni por el elitismo, ni por la ambición personal de nadie. Creo que esto le cae a algunos, ¿verdad? Que conocemos, que están ahí, pues, que en el territorio o en la oficina o en la institución y que se creen la mamá de Tarzán. Se los voy a recordar. El Frente Sandinista debe ser un partido revolucionario de nuevo tipo que no se parezca en nada a los viejos y podridos partidos del pasado. Un partido que no esté domesticado ni por el miedo, ni por el oportunismo, ni por el sectarismo, ni por el elitismo, ni por la ambición personal de nadie. Un partido que a la vez tenga una táctica flexible, que sea capaz de ser intransigente frente a la injusticia y la explotación y ser intolerante con el oportunismo y otras desviaciones en las que suelen caer algunas organizaciones revolucionarias. Tomás Borges. Y ahora voy con Daniel. Miren, de Daniel lo que saqué fue del 90 para acá, para que nos recuerde lo que nos pasó en los 90. Ya. Y algunas cosas de la actualidad. Daniel, hay que estudiarlo. Dice Daniel, el 27 de febrero de 1990. Nos ganan las elecciones el 25, el 26 comparece Daniel, reconoce el resultado a las 6 de la mañana del lunes 26 de febrero de 1990. El 27 hay una gran asamblea sandinista en el Olof Palme, con todos los cuadros del frente para ver qué se hacía. Algunos que ahí andan
ahora que son somocistas, ahí lloraron y le juraron a Daniel lealtad eterna y al Frente Sandinista que jamás se iban a rendir algunos de los que ahí andan. En serio, que ahora son asalariados de los yanquis. Ahí estaban en esa asamblea. Entonces, al terminar, Daniel convocó. Daniel no convocó, la gente se convocó. Y se fueron a la Plaza de los No Alineados, ahí frente a Los Palmes. Era más grande de lo que es ahora, porque ahora está el parqueo. Y ahí Daniel dijo lo siguiente: nosotros no nacimos arriba, nacimos abajo y vamos a gobernar desde abajo. Ahora que hay un poder popular, estamos en muchas mejores condiciones para en un corto tiempo volver a gobernar este país desde arriba. Y nosotros lo hubiéramos logrado en el 96 de no ser por la traición de los ramiristas. Si los ramiristas no nos traicionan con Antonio Lacayo, nosotros hubiéramos vuelto al poder en el 97, o sea, ganado las elecciones del 96. Como quedó, mató, son 4. ¿Pero qué ocurrió? Los ramiristas estaban en contra de la lucha popular y se encargaron de negociar a espaldas del movimiento sindical para desmontarlo. Son los que inspiraban la represión desmedida. Los ramiristas, entre los cuales incluyo a Humberto Ortega como jefe del ejército, que estaba en el matrimonio, Sergio Ramírez, Humberto Ortega y Toño Lacayo, para confiscar al Frente Sandinista y para inmortalizar aquí el neoliberalismo. Si no ha sido esa traición de esos dos, Sergio Ramírez y Humberto Ortega, si no ha sido esa traición acompañada de otros que ahora ahí se las pican de demócratas y andan ahí arrodillados ante Estados Unidos, si no ha sido esa traición, nosotros ganamos las elecciones de calle. No nos hubieran robado esas elecciones porque hubiéramos tenido fuerza suficiente. Además hubiera sido una avalancha como del 55% de los votos, así hubiéramos ganado. Pero nos traicionaron, nos quisieron confiscar, nos echaron el aparato del Estado encima y ahora se la dan de demócrata. Dale ya, pues. En 2004, el diario El País, que en esa época todavía era un diario decente, ahora es un diario fascista. Pero en esa época había periodistas decentes y había una política editorial decente. No estoy hablando de izquierda, decente. Entonces entrevistó a Daniel y ahí Daniel dice lo siguiente. Esta es de una entrevista de 2004, 18 de julio de 2004, a propósito del 25 aniversario. Dice Daniel: Sandino decía que en la medida en que la lucha sea más difícil y más compleja, muchos nos abandonarán y solamente los obreros y los campesinos llegarán hasta el fin. Eso es típico de la burguesía y de la intelectualidad. Son como las moscas. Allá donde pueden encontrar beneficios, corren inmediatamente. Cuando la situación se complica, cambian de actitud. ¿Por qué ellos no fueron críticos durante los años 80? ¿Por qué no renunciaron? ¿Por qué se hicieron figuras en el mundo y recibieron reconocimiento y premios a costa de la revolución, a costa de los muertos? Son actitudes totalmente oportunistas. ¿Qué serían todos ellos que ganaron esos reconocimientos y esos premios sin los muertos? ¿Qué serían? ¿Y qué clase de inmoralidad? Que han traicionado a los muertos y se han entregado a los yanquis. No puede haber peor traición que entregarse a los yanquis. Porque si hay algo en la naturaleza de los sandinistas es el antiimperialismo. Y el que renuncia al antiimperialismo y se vende a los yanquis es un traidor en toda la línea. Y lo han hecho a pesar de los muertos. Y a pesar de que ellos fueron testigos de compañeros caídos. Y ahora se rasgan las vestiduras. En 1993... El País publica el 25 de septiembre otra entrevista con Daniel. 2 respuestas selecciono. Le preguntan, todavía en el País era
todavía más decente todavía, porque fue cambiando. Pero en los principios de los 90 era mucho más decente que a principios de los 2000. Le pregunté al país, ¿existe la impresión de que Nicaragua es una anarquía política? Y también de que ustedes son los culpables. Ese era el discurso del neoliberalismo. Los sandinistas no dejan gobernar y es que los cabrones querían hacer todo y que nadie les respondiera. Y ahí dale, puede hacerlo, solo vos sabés. ¿Verdad? Y Sergio Ramírez, la Doratella y todos ellos, me consta lo que estoy diciendo, se encargaban de ir a desmontar la huelga y amenazar a los compañeros. Y a decirles, eso ya es obsoleto, ahora es la democracia, tenemos que arreglarnos con este gobierno. Ese es el discurso. No me toquen las tapas, mejor me voy a calmar porque no se me va a salir la caja ilustral, ¿me entienden? Pues, suave, pues. Entonces le preguntan a Daniel, pues, que si es cierto que es culpa del frente, la anarquía que existía en ese momento, según el país, según el periodista del país. Entonces dice, oigan, qué salvaje esta respuesta. Dice Daniel, la anarquía la crea el gobierno de la presidenta Violeta Barrios de Chamorro, que desde hace 3 años viene aplicando una política económica que consiste en la restauración del viejo modelo que nosotros derribamos en 1979. Nicaragua sufre un regreso al somocismo, un somocismo sin Somoza. Fíjate bien, Daniel lo está diciendo desde el 93. No es que ahora lo dice. No, hermano, desde el 93. Se los digo a ellos allá en el 93. Ustedes son el somocismo sin Somoza. Ustedes, Violeta Chamorro, Toño Lacayo, son el somocismo sin Somoza. Pongan cuidado, sigo. Dice Daniel, así nunca habrá estabilidad. Ustedes, los europeos, tienden a vernos como salvajes. Es algo que va con la mentalidad colonial, que no dejan de tenerla. Lo digo sin acritud, sin arrecharme, pues. En Francia, recuerda Daniel, recientemente los agricultores bloquearon las vías del tren y en Madrid los ganaderos llenaron las calles de cerdos y ambos países son desarrollados. Entonces, ¿qué se puede pedir de nosotros? Hay que tener en cuenta que en Nicaragua un 70% de la población se encuentra en estado crítico de pobreza y también que el desempleo afecta al 60% de la población activa del país. Daniel le hace otra pregunta. Oigan esto. El 21 de septiembre usted llamó asesina a la presidenta Violeta Chamorro. Ratifique esas palabras. Y dice Daniel, 25 de septiembre de 1993 en el diario El País, ahí la pueden encontrar en internet si no me creen. Dice Daniel, le preguntan si ratifica que Violeta Chamorro es asesina y dice Daniel, la ratifico y la mantengo. Incluso, igualmente al ministro de la presidencia Antonio Lacayo, están asesinando al pueblo de hambre, desempleo, desnutrición y mortalidad infantil. También es un asesinato utilizar a la policía y al ejército, el ejército dirigido en ese momento por Humberto Ortega, para reprimir al pueblo cuando éste protesta. En alusión a lo ocurrido aquí en Managua con los PL2, PL1 y PL2. Cuando sacó los tanques Humberto Ortega para aplastar a sus propios compañeros, sobre los cuales él se había montado para hacer su fortuna. O lo que hizo en San Ramón de Matagalpa, o lo que hizo en Estelí. Ese es Daniel del 93. Ahora voy con Daniel del 2004. Y solo lo hice con Diario El País a propósito. Diario El País 2004, 18 de julio. Regreso con lo que ya les había de una de la frase que ya les había leído. Regreso con esa entrevista. Y le preguntan a Daniel, oigan, esta respuesta es linda. ¿Qué queda hoy de la revolución sandinista? En las condiciones más desfavorables, ya perdimos contra Bolaño, esas sí las perdimos. Ya perdimos contra Bolaño. Estamos en 2004. Y dice Daniel, ¿qué queda de la revolución? Un sentido de dignidad ciudadana. A lo largo de la historia de Nicaragua se habían presentado momentos de dignidad por parte
de una minoría con un alto sentido de patriotismo, Sandino, por ejemplo. La revolución, en cambio, vino a inculcar ese valor a todos. Y digo todos, tanto a los sandinistas como a los antisandinistas, porque hasta 1979 lo que había aquí era una población con un 60% de analfabetismo. Eso es lo que heredamos nosotros, un pueblo sin educación, un pueblo de esclavos. Los objetivos son los mismos: la defensa de la soberanía de nuestros países, que no existe; nuestro sueño de que América Latina sea una sola nación; nuestra lucha para que las potencias nos respeten y tengamos sociedades verdaderamente justas, participativas, donde se ejerce una democracia plena. Siguen siendo los mismos ideales de Sandino o del Che, solo que ahora, en lugar de destacamentos guerrilleros, lo que tenemos son destacamentos de lucha social, que son los campesinos, los indios, los negros, los trabajadores, los desempleados. Es decir, tenemos una verdadera masa social. ¿Estamos claros? Y ya cuando Daniel regresa como presidente, se va a la cumbre de Chile, la cumbre de la Iberoamericana. El 20 de noviembre de 2007, en su discurso, dijo lo siguiente. Esto sí ya es un poquito más largo. Vamos a leerlo. Dice Daniel, 20 de noviembre de 2007. Ese discurso lo vimos aquí por radio y televisión. Lo vimos por televisión y lo escuchamos en la radio. Dice Daniel: el pueblo nicaragüense no fue consultado cuando se privatizaron los servicios básicos. Nosotros no los privatizamos. Al contrario, cuando triunfó la revolución, lo que hicimos fue recuperar los recursos naturales para el pueblo nicaragüense, darle al Estado su papel y desarrollar las empresas con el pueblo, con los trabajadores, respetando a los sectores empresariales pequeños y medianos y respetando una inversión extranjera siempre y cuando no atentase contra los intereses de nuestro país. Privatizaron en Nicaragua la distribución de energía. Desgraciadamente, Unión Fenosa, una empresa española, llega a Nicaragua, dice que va a ayudar para que la energía llegue a todo el país, que va a controlar el precio de la energía. Llegó con los gobiernos peleles. Nosotros no hubiéramos dejado entrar a Unión Fenosa, no hubiéramos entregado la distribución. De 1990 a 2006 llegaron las inversiones. ¿Dónde llega un inversionista? No nos engañemos. El inversionista no va a un país empobrecido a ayudar. Ese es el cuento. Venimos a ayudar. No, llegan a hacer dinero. No veo a un inversionista colocando plata donde va a perder. No lo veo. El inversionista coloca plata donde va a ganar, donde más rápidamente puede sacar utilidades. Y no para dejarlas en el país, sino para llevárselas. Esa es la historia de las inversiones en América Latina. Así son los inversionistas. Y dicen, estamos perdiendo. El inversionista que empieza a perder se va. Así de sencillo. El inversionista no juega con su plata, sin pedirle permiso al pueblo nicaragüense, claro, por la actitud de los peleles. Porque ese es el problema. Sandino decía que los yanquis siempre andaban buscando peleles en América Latina para mantener el control sobre nuestras naciones. Nosotros hemos sido invadidos por los yanquis desde el siglo antepasado. Desde el año 1856 se libraban batallas en Nicaragua contra los yanquis, donde se unió toda Centroamérica en esa batalla contra los yanquis en el mes de septiembre. Y luego las tropas norteamericanas nuevamente en Nicaragua al comienzo del pasado siglo, sostenidas hasta el año 1932 con la resistencia de Celedón y la resistencia de Sandino. Luego la nicaraguanización de la guerra, que lo aplicaron después en Vietnam. Es decir, los yanquis crearon un ejército con sus mandos y todo, para no seguir exponiendo a sus soldados. Y con eso dominaron a Nicaragua poniendo a Somoza al frente. Pero yo no veo a la empresa privada dominando áreas que son fundamentales para el desarrollo del país. Las telecomunicaciones en Nicaragua, grandes utilidades le dejaban al Estado nicaragüense para utilizarlas en programas sociales, para desarrollar programas como los que aquí nos están contando en esa cumbre. Dejaba grandes utilidades cuando estaba en manos del Estado. Vino la ola privatizadora
con los gobiernos peleles que nos impusieron a partir de 1990, y lo que pasó fue que llegaron tranquilamente telefónicas de diferentes países, mexicanas, españolas, alegremente, a hacer el negocio de su vida. Privatizaron en Nicaragua la distribución de la energía. Ah, no, esto ya lo leí. Sigo. No, continúo con esa idea de Unión Fenosa. Nosotros no hubiéramos dejado entrar a Unión Fenosa, no hubiéramos entregado la distribución. Igualmente, entregaron el 47% de la generación de energía eléctrica. ¿Qué compraron los inversionistas? No compraron las empresas generadoras que estaban, no compraron las empresas generadoras que estaban en mal estado. ¿Quién las va a comprar? Estaban en manos del Estado, esas no las compraron. Compraron en medio de actos de corrupción las empresas generadoras que estaban en buen estado, donde podían sacar utilidad y ganar en un año lo que estaban dando por la empresa. Sacaron lo que habían invertido y luego lo que han continuado ganando por años. Toda una mafia. Esa es una actitud mafiosa, prácticas canteriles dentro de la economía global de la que son víctimas nuestros países por culpa de los peleles, no de los pueblos. Porque ellos no son consultados. Nicaragua no ha sido consultada con esas privatizaciones. ¿Vamos a negar que hay injerencismo europeo en nuestros países? Claro que lo hay. Yo te doy, pero te pongo las reglas, te pongo las condiciones. Aquí pasó en Nicaragua eso muchas veces. Estamos dentro de un contexto global muy complejo, muy difícil, bajo una dictadura de economía capitalista, globalizada, una hegemonía imperialista, y aquí tenemos que romper esa hegemonía, tenemos que romperla. En la medida que nos unamos nosotros y que trabajemos nuestras propias propuestas, vamos a romperlas. Y cierro con este último párrafo de Daniel, que es genial. Les ruego por favor atención. ¿En qué medida nos van a respetar? En la medida que nos demos a respetar nosotros. Así de sencillo. Si nosotros nos damos a respetar, nos van a respetar. Si nosotros nos unimos, vamos a ser más respetados. Ellos se han unido para desarrollar su propuesta, el famoso ALCA. Nosotros tenemos que unirnos para poder desarrollar las propuestas de justicia, de paz, de cohesión social que demanda transformaciones en América Latina y el Caribe. Si querés que te respeten, date a respetar. En la medida que te das a respetar, te respetan. Es así. En resumen, compañeros, 41 años. ¿Y cuánto ha cambiado Nicaragua? ¿Cuánto ha cambiado? ¿Cuánto de tantas cosas que nosotros soñábamos en aquellos tiempos que podíamos hacer, hemos hecho? ¿Y cuánto falta por hacer? Porque en la medida que transcurre el tiempo, nuevos problemas aparecen. En la medida que resolvemos un problema, eso genera otro problema y requiere otra solución. Pero cuánto hemos avanzado, cuánta satisfacción debemos tener por todo lo que hemos hecho y cuánta insatisfacción debemos tener porque no hemos completado la tarea. Las dos cosas, satisfechos por lo que hemos hecho y no satisfechos porque nos faltan un montón de cosas por hacer o porque nos hace falta también corregir. Y aquí falta mucha caña que moler, compañeras y compañeros. Les quiero presentar estos dos ejemplos que son inspiradores, ambos ejemplos. Fíjense, esta compañera se llama Rosaura González Rodríguez. Ella es la secretaria política de la Comunidad del Carmen en la zona sur del municipio del Rama, según nos cuenta Álvaro López en su Facebook. De los secretarios políticos en la comunidad del Pavón y no pudo llegar por la crecida del río Guanacric. Ya ven cómo va. Los que están viendo el video pueden observarlo. Va a caballo
y no pudo llegar por la crecida del río. El agua le llegaba a la mitad al caballo. Ahí se tuvo que quedar. ¿Cómo explicás vos que una compañera haga ese tipo de sacrificio por la convicción, el compromiso, por la conciencia? Esa compañera es ejemplar. A todos los que aquí se ponen bravos porque no les dieron el pasaje para el bus o no los llegaron a traer para ir a la reunión, vuelvan a ver esa compañera. Tomó su caballo, vámonos a la reunión. Puchica, se creció el río, de aquí no puedo pasar. Piensen en ella. Cuando crean, es que no vinieron a traer, es que fíjate que no tenía bueno, piensen en ella. No le pagan. Y ahora les presento este otro ejemplo. Muchas gracias al compañero Manuel Alvarado que nos estuvo explicando dónde queda todo esto. Este es otro ejemplo. Por estas cosas se hace revolución. Una enfermera y un médico salen de La Libertad, del casco urbano, del municipio de La Libertad, rumbo a una comunidad que se llama San Marco. Queda en la comarca Cuscuás, pegado al municipio de Layote, o sea, al noreste del casco urbano de La Libertad. ¿Cómo será de lejos esto? Que para ir a esta comunidad es preferible agarrar la carretera que va de La Libertad a Santo Domingo, de Santo Domingo a Layote, y más adelante de Los Chinamos, que es más o menos la mitad de esa carretera, 10 kilómetros más adelante, ahí tomas a la izquierda, vas todavía en una trocha, medio buen estado, regular, unos 10 kilómetros, y ahí, hermano, a caballo. 1 hora a caballo. Miren a estos dos compañeros, hay un grupo de compañeros son, pero bueno, médico y enfermera, y miren, van a caballo. Y llegan a las casas de gente empobrecida que no tiene oportunidad ni tiempo para andar viéndose la salud y sufre las consecuencias. Ahí andan, llevándole la salud al pueblo en su casa. Son ejemplares esos compañeros. Son ejemplares. ¿Saben? Ya saben, queda a 50 kilómetros del casco urbano y es por lo menos 1 hora a caballo. No le ponen pero. Ahí van a servirle al pueblo de Nicaragua. Son trabajadores de la salud ejemplares. Y quiero cerrar, y lo pongo de ejemplo, compañeros, porque esos son los ejemplos que te animan y que te comprometen aún más en las nuevas circunstancias. Esas son las cosas que hacemos. Y por esas cosas es que continúa habiendo revolución. Y quiero recordarles, ya lo he hecho como 4 veces, voy con la 5ª, no sé cuántas veces. Les voy a recordar el juramento del Frente Sandinista, escrito por Carlos Fonseca en Hora Cero, en su último párrafo, entre finales del 68 y comienzo del 69. Ante la imagen de Augusto César Sandino y Ernesto Che Guevara, ante el recuerdo de los héroes y mártires de Nicaragua, América Latina y la humanidad entera, pongo mi mano sobre la bandera roja y negra que significa patria libre o morir, y juro defender con las armas en la mano el decoro nacional y combatir por la redención de los oprimidos y explotados de Nicaragua y del mundo. Si cumplo este juramento, la liberación de Nicaragua y de todos los pueblos será un premio. Si traiciono este juramento, la muerte oprobiosa y la ignominia serán mi castigo. Trabajar, avanzar, combatir, vencer, patria y libertad. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plenas. Es ser tratado y tratar a los demás como seres humanos. Es emanciparnos por nosotros mismos y con nuestros propios esfuerzos. Es desafiar poderosas fuerzas dominantes dentro y fuera del ámbito social y nacional. Es defender valores
en los que se cree al precio de cualquier sacrificio. Es modestia, desinterés, altruismo, solidaridad y heroísmo. Es no mentir jamás ni violar principios éticos. Es convicción profunda de que no existe fuerza en el mundo capaz de aplastar la fuerza de la verdad y las ideas. Revolución es unidad, es independencia, es luchar por nuestro sueño de justicia para Cuba y para el mundo, que es la base de nuestro patriotismo, nuestro socialismo y nuestro internacionalismo.